Nunca pensé que un timbrazo pudiera abrir una grieta tan grande en mi vida. Aquel viernes, mientras el vapor del café subía lento hacia la ventana empañada, el teléfono sonó. Reconocí la voz al instante. Era Mariela, mi nuera. No escuchaba su tono desde hacía casi un año, desde aquella discusión donde mi hijo Ulises me pidió entre gritos que dejara de entrometerme en su matrimonio. Desde entonces el silencio se instaló entre nosotros como un huésped al que nadie invita, pero tampoco se atreve a echar. Por eso cuando oí su voz suave, demasiado suave, diciendo: «Mamá Rebeca, quiero invitarla a cenar. Es momento de arreglar las cosas». Un latigazo me cruzó el pecho. Era una mezcla rara, alivio, sorpresa y una desconfianza que olía a metal. Respiré hondo antes de contestar. «Una cena». Sí, insistió ella, Ulises, y yo creemos que ya toca dejar atrás el pasado. Prepararé su platillo favorito. Ese detalle me dejó inquieta. Nunca le había contado cuál era mi comida preferida. «Será un gusto verte, hija», murmuré, sin reconocer la voz que salió de mi boca. Al colgar, me quedé mirando el teléfono como si aún vibrara. Durante unos segundos el silencio me rodeó entero. Afuera la lluvia golpeaba la ventana como si quisiera entrar. Me acerqué y observé mi reflejo, una mujer cansada con más cicatrices que cumpleaños celebrados. La tarde estaba gris y el olor a tierra mojada llenaba la casa como un recuerdo que no se quería ir. De pronto me vi reviviendo mi última visita al departamento de Ulises. Aquel ambiente cargado, esas miradas contenidas. Era verano, pero el aire allí adentro estaba helado. Mariela casi no me habló. Apenas me dedicó una sonrisa cortés y unos ojos fríos que parecían medir cada uno de mis movimientos. Mi hijo, en cambio, caminaba nervioso como si temiera que cualquier frase mía encendiera un incendio. Yo sabía que ella había moldeado a Ulises a su antojo. Lo había vuelto distante, poco reconocible, como si su sombra fuera la de otro hombre. Por eso la invitación me sonaba igual a una trampa que a un milagro. Y sí elegí creer en el milagro, porque las madres somos tercas hasta en el dolor. Pasé el día limpiando la casa, preparando un pequeño obsequio, un álbum con fotos de Ulises de niño. Cada página era una herida que ya no dolía, pero que seguía viva. Aún así pensé que quizá esa cena podría abrir un comienzo distinto. Una parte de mí aún confiaba en las segundas oportunidades. Llegué temprano. El viejo reloj del pasillo marcaba las 7:30 cuando subí al piso del edificio. Toqué el timbre. Silencio. Luego noté que la puerta estaba entreabierta. Supuse que no me habrían escuchado. Empujé con cuidado. El aroma a cera encendida y perfume caro flotaba en el aire. Desde la cocina llegaron unos pasos y la voz de Mariela hablando por teléfono. Sí, ya está todo listo. Esa vieja no tiene idea de lo que va a pasar esta noche». Mi cuerpo se quedó rígido, como si el tiempo hubiera dado un frenazo. No supe si soltar la bolsa o salir corriendo. Mi respiración sonaba tan fuerte que temí que ella pudiera oírla desde la cocina. Apreté el álbum contra mi pecho y retrocedí despacio sin querer provocar ni el crujido más pequeño del piso. «Te aviso apenas ella llegue». «Tranquila, todo está bajo control», siguió diciendo. El mundo pareció detenerse. Intenté convencerme de que había malinterpretado, pero su voz era demasiado clara. «Esa vieja no tiene idea de lo que va a pasar esta noche. ¿Y quién más podría ser sino yo?» Me di la vuelta, salí sin cerrar del todo y bajé las escaleras casi a trompicones. Afuera la lluvia regresaba con fuerza. Caminé sin rumbo, las lágrimas mezclándose con el agua que caía del cielo. Anduve horas, o eso creí. No tenía a dónde ir. Mis hermanas vivían lejos. Mis amigas se habían ido diluyendo de mi vida desde que Ulises se casó. Me refugié bajo el toldo de una tienda cerrada. El aire nocturno olía a humedad y soledad. Pensé en llamarle a mi hijo. Mi corazón lo pedía, pero mi cabeza lo frenó. ¿Y si él también estaba involucrado, qué le diría? ¿Que escuché a su esposa planear quién sabe qué contra mí? Se reiría.
me acusaría de exagerar como ya lo había hecho antes. El frío fue creciendo, y entonces recordé algo. Mariela trabajaba en una aseguradora, y hacía un mes me había preguntado de manera casual, según ella, si aún conservaba el testamento de mi difunto esposo. Solo por precaución había dicho. El miedo se volvió certeza. Volví a casa con los pies mojados y el alma arrugada. Encendí la luz del comedor y me senté frente al álbum. Las fotos parecían mirarme, juzgarme. Ulises de niño, sonriendo, corriendo a mis brazos. ¿Cuándo había permitido él que alguien lo alejara así de mí? ¿Cuándo dejó de verme como su madre? Me serví un té, pero la taza temblaba entre mis manos. La frase de Mariela retumbaba como una condena. Esa vieja no tiene idea de lo que va a pasar esta noche. Miré el reloj. 10:15. La cena ya habría comenzado. Habrían notado mi ausencia. Estarían brindando por ello. El golpe de rabia me cortó la respiración. Me limpié las lágrimas, tomé mi bolso y me puse el abrigo. No voy a esconderme, dije, mirándome en el espejo con una voz que no conocía. Si quieren jugar conmigo, será frente a frente. Salí de casa la noche oliendo a tormenta. Subí nuevamente las escaleras del edificio. La puerta seguía entreabierta. Las luces del comedor encendidas, una música suave, risas, copas. Todo parecía normal, como si la casa ensayara una armonía falsa. Mis dedos fríos como monedas giraron el picaporte. Entré sin hacer ruido. El aroma a asado y vino tinto llenaba el ambiente. Avancé 2 pasos, entonces miré hacia atrás y el corazón se me paralizó. El pasillo estaba vacío, pero juraría que algo, una sombra, un gesto rápido, se movió detrás de la puerta de la cocina. El silencio se volvió demasiado profundo. El aire tenía un olor extraño, floral, elegante, pero también un toque cobrizo, inquietante, como si la sangre hubiera dejado su rastro. Me acerqué. Las risas seguían atrás, la voz de Ulises, luego la de Mariela dulce, calculada, el tintineo de las copas. Y allí, sobre la mesa del comedor, vi un cuchillo brillando bajo la luz amarillenta recién lavado. A su lado, un sobre blanco, mi nombre escrito para mamá Rebeca. Sentí que el suelo se me abría. Di un paso más. Alguien se acercaba. No tuve tiempo de pensar. Salí disparada hacia el pasillo, dejando el sobre atrás como si quemara. Abrí la puerta y bajé las escaleras casi sin tocar los peldaños, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer adelantarse a mis pasos. El aire frío de la calle me dio una bofetada húmeda. Corrí hasta la esquina con las manos temblorosas y el alma desbordándose. No sabía a dónde ir, solo tenía claro que no podía volver. No todavía. Caminé sin dirección, empujada por la adrenalina, hasta que mis piernas cedieron y me obligaron a detenerme. Me refugié en una parada de autobús vacía. La lluvia empezó a caer con furia, como si el cielo compartiera mi angustia, y el gris del ambiente pesaba igual que el que llevaba en el pecho. No podía sacar de mi mente lo que había escuchado, ni lo que había visto sobre aquella mesa. Era real, o mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Mariela siempre había sido calculadora, sí, pero también tenía ese don venenoso para fingir afecto cuando le convenía. Cuando murió mi esposo fue la primera en ofrecerse para ayudarme con los trámites. Durante años manejó los papeles de la herencia como si fueran suyos. Yo, inocente, lo permití. Confiaba en Ulises y, por extensión, en ella. Pensé que así se mantenía una familia unida. ¡Qué ingenuidad! Ahora esa confianza era la soga que me apretaba el cuello. La lluvia calaba mis zapatos y sentía los dedos entumidos. Saqué el teléfono dudando. ¿A quién podía llamar? A la policía y decir que... Creo que mi nuera planea hacerme daño. Sonaría a delirio. ¿Y si estaba equivocada? Los recuerdos empezaron a mezclarse. La primera vez que vi a Mariela, cuando Ulises me la presentó. Llevaba un vestido azul, el cabello suelto y una sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Pero sus ojos nunca sonreían. Desde ese primer instante sentí un aviso silencioso, no porque fuera mala,
sino porque era demasiado impecable, demasiado amable, demasiado correcta. Las personas así siempre esconden una grieta. Luego llegaron los comentarios sutiles, las bromas con filo, los dardos disfrazados de cariño. Ay, suegra, qué lástima que usted no entienda de inversiones. Ulises y yo sí sabemos mover el dinero. O aquella vez que se refirió a mí como una carga emocional para el pobre Ulises. Siempre sonreía al decirlo como si el veneno no contara cuando se escurría con buena dicción. Y ahora todo encajaba. Esa cena no era reconciliación. Era un montaje, un ritual para algo que aún no alcanzaba a entender. Me quedé un buen rato en la parada viendo los autos pasar como sombras húmedas. El viento helado me hizo lagrimear. Un señor mayor cargando un paraguas viejo se detuvo y me ofreció cobijo bajo el techo. ¿Está bien, señora?, preguntó con amabilidad genuina. Sí. Solo me mareé un poco, mentí sin pensarlo. No debería estar aquí a estas horas. Ya me voy a casa. Gracias. Esperé a que se alejara y crucé la calle empapada y con un nudo en la garganta. Mi instinto gritaba que no debía regresar, pero la curiosidad de esa condena que sufrimos las mujeres que amamos demasiado me empujó hacia atrás. Necesitaba saber qué contenía ese sobre con mi nombre. Cuando llegué al edificio, el pasillo estaba oscuro. Un silencio extraño dominaba todo. Me acerqué a la puerta del departamento con el corazón encogido. Ya no había música, solo el goteo insistente del fregadero. Empujé la puerta lo justo para mirar dentro. El sobre había desaparecido, también el cuchillo, también el vino. Solo quedaban 2 copas vacías y un ramo de flores marchitas sobre la mesa. Mariela. Ulises. Llamé apenas en un susurro. Nada. Avancé un paso y sentí un crujido bajo mi zapato. Me agaché. Era un pedazo de cristal, una copa rota. El suelo estaba húmedo. No sabía si de vino o de algo peor. Me giré y entonces lo vi, el retrato de boda de Ulises y Mariela partido en 2, tirado en el piso como una ofensa abierta. El rostro de mi hijo había sido cortado con una navaja, y sobre el marco escrito con marcador rojo: tarde o temprano, todo se paga. El pánico me atrapó de golpe como un puñal bajo la piel. Salí corriendo, bajé las escaleras y no frené hasta llegar a la esquina. El corazón latía como si quisiera escaparse. Me apoyé en un poste intentando respirar. Entonces el teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje desconocido. Si aprecias tu vida, no vuelvas a ese lugar. Todo está en marcha. Las piernas casi no me sostuvieron. Miré a mi alrededor buscando rostros ocultos en las sombras, pero la calle estaba desierta. Solo la lluvia obstinada. No contesté. Apagué el teléfono y empecé a caminar en dirección contraria, sin rumbo, sin plan, solo con una certeza atravesándome el pecho como una aguja. Alguien quería verme muerta. Esa noche no regresé a mi casa. Dormí en una pensión barata del centro. El colchón era duro como tabla. El aire olía a humedad rancia, pero al menos podía cerrar los ojos sin miedo a que alguien irrumpiera por la puerta. Pasé horas mirando el techo desconchado, repasando cada detalle: la voz de Mariela, el cuchillo, el sobre el mensaje. Nada encajaba. Pero intuía que no solo era odio. Esto tenía capas, estaba planeado. Y yo no era la víctima elegida para morir, sino para cargar la culpa. El sueño me venció cuando amanecía. Antes de quedarme dormida murmuré apenas: si creen que me van a destruir, no me conocen. Desperté con el corazón aún acelerado. El reloj marcaba las 9 y el tráfico de la calle me devolvió al mundo real. Por un momento no supe dónde estaba. El olor húmedo de aquella habitación me trajo de golpe la noche anterior. La voz de Mariela, el filo del cuchillo, el sobre vacío, el mensaje anónimo, todo seguía ahí pegado a mi mente como una sombra. Tomé un sorbo del té frío que había dejado en la mesita y al hacerlo supe lo que tenía que hacer. No podía seguir escondida. Si quería saber qué estaban tramando, debía volver. Pero esta vez
no como la madre ingenua que espera cariño, sino como una mujer que ya vio el rostro del peligro. Me duché, me vestí con ropa discreta, pantalón oscuro, blusa beige, y guardé en mi bolso aquello que siempre llevaba desde que enviudé, un rosario. No por fe, sino por costumbre. El tacto helado de las cuentas me daba una rara sensación de firmeza, como si me anclara a mí misma. Salí de la pensión y caminé hacia la parada del autobús. Cada paso era una conversación silenciosa entre el miedo y la decisión. Ve, pero no hables de más. Sonríe, pero observa. Escucha, Rebeca, escucha. Cuando llegué al edificio, el portero, un muchacho joven al que apenas saludaba en mis visitas, me observó con cierta sorpresa. ¿Otra vez por aquí, señor Aguirre? Sí, respondí con naturalidad forzada. Mi nuera me invitó a cenar anoche, pero tuve que irme antes de tiempo. Quedamos en vernos hoy. El chico asintió sin sospechas y yo subí los escalones sintiendo cómo el corazón se me subía a la garganta. Frente a la puerta, inhalé hondo y toqué el timbre. Mariela abrió casi al instante. Su expresión mostraba una sonrisa amplia, pero los ojos estaban tensos. Mamá Rebeca, qué alegría verla. Pensé que se había arrepentido anoche. Tuve un mareo, mentí sin dudar. No quise preocuparlos. Oh, no se preocupe. Lo entendemos. Pase, por favor. El interior estaba impecable, como siempre, olor a lavanda, velas encendidas, una música suave flotando en el aire, todo preparado para parecer cotidiano. Justo por eso era inquietante. Ulises salió del pasillo con los brazos abiertos. Mamá, no sabes cuánto me alegra verte. Su abrazo fue cálido, pero breve y distante, como si lo midiera con cronómetro. Cuando me miró, un destello cruzó su mirada. Culpa, miedo, las dos cosas. No distinguí nada, pero lo sentí. Nos sentamos a la mesa. El mantel era nuevo, los cubiertos brillaban y 3 copas de vino rojo esperaban servidas como un ritual ensayado. Mientras ellos hablaban, yo observaba. Mariela llenaba el espacio con historias triviales del trabajo, del crecimiento de alma, de futuros viajes. Sonaba tan casual que parecía estudiado. Tomé la copa entre los dedos, pero no bebí. Olí el vino, había algo distinto, un aroma más amargo. Fingí torpeza y dejé caer una gota sobre el mantel. La mancha se expandió. Mariela se apresuró a limpiar. No se preocupe, dijo rápida. Soy torpe también a veces. Esa palabra me resonó. Ella jamás era torpe. Nada en ella lo era. A mitad de la cena, Alma apareció con el cabello despeinado y el pijama arrugado. Abuela, murmuró adormilada. ¿Por qué anoche papá y mamá discutían tan fuerte? La sonrisa de Mariela se congeló. Ve a tu cuarto, cariño. Pero la niña siguió inocente y valiente, como solo los niños pueden serlo. Yo escuché cuando papá dijo que no quería que te pasara nada, abuela. Y mamá dijo, ya es tarde, todo está hecho. El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Sentí el pulso temblar. Mariela soltó una risa tensa. Los niños inventan cada cosa, ya sabes. Yo asentí como si nada, pero por dentro algo se rompió. Alma se acercó y me abrazó por la espalda. No te vayas, abuela, susurró. No quiero que te pase nada. Un escalofrío me recorrió la columna. La abracé sin dejar que Mariela viera mis ojos húmedos. Tras la cena, Mariela insistió. Quédese un rato más. Puedo preparar un café o un licor si prefiere. Gracias, hija, pero mañana madrugo. Oh, vamos solo un momento. La insistencia confirmó mis sospechas, no quería que me fuera. No todavía. Saqué un pañuelo para limpiar mis labios y en el gesto rocé la diminuta cámara oculta cosida en mi bolso. La compré por recomendación de una vecina hace un año. Nunca pensé que la usaría así, pero esa noche estaba grabando. Mariela trajo el café. Ulises se levantó para atender una llamada. Ella aprovechó. Se acercó con la bandeja, la voz transformada en algo más bajo, más afilado. Así que volviste, murmuró con una sonrisa torcida. No sabes cuánto me alegra. Me quedé inmóvil. Colocó la taza frente a mí con un gesto casi teatral. Este café lo preparé especialmente para usted. Es inolvidable.
Sus ojos tenían un brillo oscuro como si disfrutara el secreto. Por un segundo pensé que lo haría allí mismo sin máscaras, pero solo se sentó con elegancia cruzando las piernas. No toqué la taza. ¿Por qué tanto empeño en reconciliarte conmigo, Mariela?, pregunté con suavidad. Porque usted es la madre de mi esposo y eso la hace importante, respondió con una sonrisa envenenada. ¿Y por qué las cuentas deben saldarse tarde o temprano? La frase escrita con marcador rojo en el marco del retrato roto me atravesó de nuevo. Sentí un frío distinto, un aviso. Ulises regresó justo entonces y Mariela cambió de tono al instante. ¿Ya está todo listo, amor?, preguntó fingiendo dulzura. Él asintió sin palabra. Lo miré. Su expresión confirmaba lo que yo ya sabía: él estaba dentro del plan. Terminamos la cena entre sonrisas tensas y me ofrecieron llevarme, pero preferí caminar. Necesitaba aire. Necesitaba entender. Mientras regresaba a mi pequeño apartamento bajo las luces amarillentas de la calle, comprendí que ya no era solo cuestión de sobrevivir. Había un plan hecho con cuidado, un mecanismo diseñado para borrarme y quedarse con lo que era mío. Y mientras caminaba, una idea comenzó a formarse como una brasa encendida en la tormenta. Si ellos tenían un plan, yo también podía tejer el mío. Esa noche dormí poco, pero amanecí con una claridad feroz. Había dejado de ser la mujer que huía bajo la lluvia. Ahora era otra cosa, una presencia silenciosa, una observadora. Ya no era solo víctima. Ahora tenía un objetivo: descubrir la verdad. Y lo haría sin gritos, sin amenazas, con paciencia. Porque la mejor venganza a veces no es la furia, sino la inteligencia. Me preparé un café amargo y abrí mi vieja libreta, donde antes anotaba recetas y números. Ese cuaderno se convirtió en mi nuevo campo de batalla. Escribí cada detalle: la frase que escuché por teléfono, el sobre desaparecido, el cuchillo, lavado, las palabras de Alma, la mancha de vino, la sonrisa rígida de Mariela, el temblor en los ojos de Ulises. Cada pieza podía encajar en algo mayor. Y cerré la página con una pregunta que me taladró la mente: ¿qué quieren exactamente de mí? Decidí empezar por lo único sólido: la herencia de mi difunto esposo Arturo. Recordé su voz días antes de morir, diciéndome que había dejado todo en orden para que yo no tuviera dificultades. Confiaba en Ulises para ciertos trámites. Y fue Mariela quien se ofreció a ordenar los papeles. Yo nunca los revisé. Nunca me interesó leerlos. Y ahora ese descuido podía costarme la vida. El duelo por Arturo me había dejado ciega durante meses, pero ahora comprendía que debía enfrentar lo que evitaba desde hacía demasiado tiempo. Fui al armario, donde guardaba una caja metálica con un candado oxidado. Dentro estaban los documentos originales, el testamento, los títulos, los extractos de la cuenta bancaria. O eso pensaba, porque al abrir la caja sentí un escalofrío helado en la nuca. Las firmas no eran las mías. Habían imitado mi rúbrica con precisión técnica, pero sin mi alma. Mis trazos eran suaves, redondeados. Los que veía eran tensos, rápidos, casi agresivos. Quien los falsificó conocía bien mi mano, pero no mi esencia. Revisé uno por uno los papeles, y entre ellos encontré un contrato reciente donde el nombre de Ulises aparecía como representante legal. La fecha coincidía con el mismo mes en que dejó de llegar el depósito mensual de la cuenta conjunta. Me estaban vaciando milímetro a milímetro, como quien roba de una casa mientras el dueño duerme. Llamé a Teresa, una amiga de juventud y abogada jubilada, la única persona que aún consideraba refugio. Había estado conmigo cuando Arturo enfermó. Le pedí que viniera sin contar nada por teléfono. Cuando llegó, su rostro se ensombreció al verme. ¿Qué pasa, Rebeca? Tienes la cara del susto. Le entregué los documentos. Ella los revisó con calma de profesional acostumbrada a ver máscaras disfrazadas de cariño. Esto es grave, dijo finalmente. Hay falsificación y abuso de confianza. ¿Puedo denunciarlos?, pregunté. Sí, pero necesitas pruebas sólidas, no solo intuiciones. Entonces las conseguiría. No te adelantes, advirtió. Ellos no saben que sabes. Mantente serena. Observa.
Su consejo resonó en mí como un hilo de luz. Fingir normalidad mientras grababa cada gesto, cada palabra. Esa tarde fui al banco. Pedí hablar con el gerente y mostré los documentos fingiendo preocupación ingenua. Él, incómodo, me pidió esperar en una sala pequeña donde el aire olía a desinfectante y a secretos. Volvió con una carpeta. Doña Rebeca, aquí figura que usted firmó esta autorización el mes pasado. ¿Podría mostrarme la firma? Pedí. La observé. Era idéntica, demasiado idéntica, como calcada. Entonces, como un eco venenoso, escuché en mi mente la frase de Mariela. Las cuentas deben saldarse tarde o temprano. Comprendí que no buscaban solo mi dinero o mi casa. Querían desaparecer mi nombre, quebrar mi existencia legal, convertir mi vida entera en un borrador útil para ellos. Regresé a casa con un nudo que apenas me dejaba respirar. Encendí la lámpara del comedor y saqué la pequeña cámara que usé la noche anterior. Revisé el video en mi laptop. Se veía la cena, los gestos disimulados de Mariela, sus frases cargadas de veneno y lo más valioso, la voz de Alma, mi nieta, diciendo que sus padres discutían porque ya era tarde, todo estaba hecho. Esa frase era una mina de oro. Guardé el archivo en una memoria USB y la escondí dentro de una figura de porcelana que Arturo me había regalado. Nadie revisaría ese recuerdo. Esa noche llamó Ulises. Mamá, Mariela está triste por lo de ayer. Cree que malinterpretaste las cosas. No te preocupes, hijo, respondí con dulzura calculada. La cena estuvo preciosa. De verdad. Me alegra oírlo, dijo aliviado. Mañana pasaremos a verte. Queremos mostrarte algo importante. Cuando colgué, sentí que la casa entera se encogía a mi alrededor. Mostrarte algo importante. Esas palabras tenían filo. Si ellos iban a continuar su obra, yo debía adelantarme. Fui al cajón del escritorio y saqué un viejo grabador de voz que Arturo usaba en su trabajo como contador. Lo probé. Funcionaba. Grabé un mensaje por si la sombra que caía sobre mí se volvía realidad. Soy Rebeca Aguirre. Si alguien escucha esto, significa que descubrí algo peligroso. Mi nuera Mariela y mi hijo Ulises están falsificando documentos y planeando algo más grave. Tengo pruebas guardadas en un lugar seguro. Lo escondí dentro de un bolsillo oculto de mi abrigo de invierno. Aquella madrugada no pude dormir. Caminé por la casa en silencio, como si cada pared tuviera memoria. Mis ojos se detuvieron en una foto donde Ulises tenía solo 7 años, con la sonrisa más pura del mundo. Recordé cómo se acurrucaba junto a mí cuando tenía miedo, cómo prometía cuidarme cuando creciera. Cuando dejé de ser su refugio, ¿en qué momento me convertí en su presa? La respuesta dolía, pero ya era irrelevante. La rueda estaba girando. Antes de acostarme escribí en mi libreta: ellos tienen un plan, yo también tengo uno, y mañana empezará. El amanecer llegó con una calma engañosa. La luz dorada entraba por la ventana pintando la sala como si nada estuviera mal. Pero dentro de mí no había serenidad, solo orden. Cada pensamiento debía encajar con precisión quirúrgica. Sabía que vendrían ese día, que sonreirían, que fingirían amor y que me mostrarían algo importante, pero esta vez yo ya no sería la mujer asustada. Preparé la mesa del comedor con cuidado ritual. 2 copas de vino, una jarra de agua, unas galletas que olían a mi infancia. Nada llamativo. Solo la escena perfecta de una madre dispuesta a escuchar. Pero escondí la cámara diminuta en la repisa, enfocando la mesa. El grabador quedaba dentro de una caja de té ya encendido. Mi teléfono configurado para grabación automática. No podía dar un paso en falso. Respiré hondo y encendí una vela. Miré el retrato de Arturo. Si puedes oírme, acompáñame, no para vengarme, sino para terminar con esto. Luego me miré al espejo. No era la mujer que salió corriendo bajo la lluvia. Era otra, más lúcida, más firme, más peligrosa. A las 10 en punto el timbre sonó.
El sonido fue seco como un golpe invisible en el pecho. Mi corazón respondió igual, un latido fuerte definitivo, como si marcara el comienzo de algo que ya no tenía vuelta atrás. Me limpié las manos en el delantal, intentando que no se notara el temblor, y abrí la puerta. Allí estaban Ulises y Mariela, impecables, como si fueran portada de alguna revista cara, tan pulidos, tan profundamente falsos. Ella sostenía una caja de bombones envuelta en celofán. Él llevaba una sonrisa prestada. Mamá, dijo Ulises, dándome un beso rápido en la mejilla. El gusto es mío, hijo, respondí manteniendo el pulso firme. Mariela extendió la caja. Dulces para endulzar los malos recuerdos, murmuró con su voz de miel artificial. Asentí y los invité a pasar. Nos sentamos. El ambiente se volvió espeso, como si la habitación supiera más que nosotros. El aire quieto, la luz entrando por la ventana, formando una franja dorada sobre la mesa. Mariela abrió su bolso con una elegancia calculada. Queríamos mostrarte algo. Sacó unos papeles. Son los documentos de la casa. Hizo una pausa. Decidimos ayudarte a regularizarlos. Regularizarlos. La palabra me recorrió el cuerpo como veneno tibio. Sabía muy bien lo que significaba quitarme lo poco que seguía a mi nombre. Pero fingí torpeza amable. Qué detalle, hija. Ya sabes que siempre fui desastrosa para estos trámites. Lo sabemos, intervino Ulises con un tono templado. Por eso queremos encargarnos. Solo falta tu firma. Sonreí con calma. Claro. Pero antes de firmar, quiero que brindemos. Mariela aceptó encantada. Llené las copas de vino despacio, dejando que el líquido rojo formara remolinos bajo la luz. Por la familia, dije, alzando mi copa. Por los nuevos comienzos, añadió ella. El tintineo de las copas chocando resonó en mi pecho como un presagio. Yo no bebí. Me limité a observar cómo Mariela tomaba un sorbo sin dudar. Luego dejé mi copa sobre la mesa, con la misma delicadeza con la que se coloca una pieza en un tablero de ajedrez. Y bien, pregunté con serenidad afilada, ¿qué es exactamente lo que debo firmar? Ella deslizó los documentos hacia mí. Solo unas transferencias menores. Ah, y señalé uno con mi nombre completo en letras grandes. Una autorización, cosas legales. Sus dedos temblaron, apenas un gesto diminuto pero suficiente. Mentía. Fingí buscar mis lentes dentro del bolso. Aproveché para revisar, sin que lo notaran, que mi teléfono siguiera grabando audio. Todo iba en orden. Claudia, hija, pronuncié su nombre antiguo a propósito, como un tijeretazo en la conversación. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche por teléfono antes de la cena? Ella se quedó rígida. ¿Qué noche? La noche en que me invitaste. Dijiste, esa vieja no tiene idea de lo que le va a pasar. El color abandonó su rostro. Debió ser un malentendido, balbuceó. Claro, respondí sonriendo sin suavidad. Los malentendidos siempre me persiguen. Ulises frunció el ceño. Mamá. ¿De qué estás hablando? De algo llamado respeto, hijo. Algo que se pierde cuando uno vende su alma por una firma. El silencio cayó como un telón pesado. El reloj marcó las 10:20 y afuera los perros ladraban en la distancia. Por primera vez yo no tenía miedo. ¿Sabes qué es lo curioso, Mariela?, dije apoyando las manos sobre la mesa. Que los planes más inteligentes se pueden venir abajo por una sola voz. Ella entornó los ojos. ¿Qué insinúas? Nada. Solo que una niña inocente habla más de lo que debería. Su expresión cambió al instante. Entendió a quién me refería. En sus ojos apareció un brillo cercano al pánico. ¿Qué escuchó?, preguntó con un hilo de voz. Más de lo suficiente. Ulises se levantó alterado. Mamá, estás exagerando. Mariela no quiso decir nada malo. Lo sé. Clavé mi mirada en ambos. Pero las grabaciones no mienten. Sus rostros perdieron el color. Disfruté unos segundos de ese silencio tenso. No se alarmen, dije. Solo quiero que sepan que todo lo que digamos aquí está quedando registrado. Mariela se alzó de golpe. Esto es una locura. Sí, asentí.
Una locura que empezó cuando intentaron borrarme. Ulises trató de sujetarla, pero ella se soltó. Te dije que no confiaras en ella, le escupió entre dientes. ¡Basta!, gritó él. Yo permanecí quieta. A veces la mejor palabra es la que no se dice. La tensión se volvió insoportable. Mariela tomó los papeles y los rompió con furia. ¿Quieres pruebas, vieja? No tienes nada. Al contrario, querida, dije, poniéndome de pie, lo tengo todo. Fui a la repisa y levanté la caja de té. Aquí está la verdad. Mostré el grabador. Tus palabras, tus amenazas, todo. Ella retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Ulises me miró con los ojos brillosos. ¿Por qué hiciste esto, mamá?, preguntó con voz quebrada. Porque ustedes me obligaron. Solo queríamos proteger lo nuestro. Lo vuestro, reí con amargura. Todo lo vuestro salió de mí. El reloj marcó las 10:30. El motor de un coche se escuchó acercarse. ¿Esperan a alguien?, pregunté. Mariela no respondió. Fui hacia la puerta y la abrí. El sonido de una sirena policial cortó el aire como un filo. Mariela palideció. ¿Qué hiciste?, susurró. Lo mismo que ustedes, respondí. Preparé mi cena. Solo que la mía no se sirve con veneno, sino con justicia. Cuando los agentes entraron, las luces azules iluminaron las paredes, tiñendo los retratos familiares con un brillo frío, como si arrancaran de golpe todos los recuerdos. El radio policial llenaba los huecos que nadie se atrevía a romper. Yo me quedé de pie, apoyada en el respaldo de la silla, mientras Ulises y Mariela eran rodeados por 2 oficiales. Mariela intentó recomponer su máscara. Oficial, esto es un malentendido. Mi suegra está confundida. Últimamente inventa historias. Tenemos documentos que prueban que nos entregó todo voluntariamente. El policía la miró sin pestañear. Yo seguí callada. Había aprendido que el silencio bien usado es un arma. Señor Aguirre, dijo el agente, ¿tiene pruebas de lo que afirma? Sí, señalé la repisa. En esa caja hay grabaciones, copias de documentos y un testamento falsificado. El agente dio una orden. Su compañero comenzó a revisar. El sonido de los papeles, el clic del grabador, las voces reproducidas llenaron la habitación con una tensión insoportable. La voz de Mariela se escuchó nítida. Esa vieja no tiene idea de lo que le va a pasar esta noche. Y después, la voz inocente de Alma Papá dijo que no quería que te pasara nada. Mamá dijo que ya era tarde. El oficial levantó la mirada. ¿Algo que decir, señora?, preguntó mirando a Mariela. Ella respiró hondo y su máscara se quebró. Todo esto fue idea de Ulises, gritó señalándolo. Yo solo lo ayudé. Él me obligó. Ulises la miró horrorizado. ¿Qué estás diciendo? Tú dijiste que era lo mejor, que había que hacerlo antes de que ella cambiara el testamento. El mundo pareció fracturarse en silencio. Mis rodillas cedieron ligeramente. El testamento, pregunté en un susurro que apenas reconocí como mío. Ulises guardó silencio con los labios apretados. Mariela, en cambio, siguió hablando con una frialdad que helaba. Sí, tu hijo temía que lo dejaras sin nada. Pensaba que ibas a donar la casa. Yo solo lo apoyé. No sé cómo mis piernas aún me sostenían. Sentí el latido de mi corazón rebotar contra mis oídos. Miré a Ulises buscándole una negación, un gesto, un arrepentimiento, algo que me salvara de esa realidad. Pero lo único que encontré fue vergüenza. Evitaba mis ojos como si mi mirada fuera un espejo que no quería enfrentar. ¿Es verdad?, pregunté. Silencio. Dímelo, Ulises. Él tragó saliva. No era así, mamá. Entonces, ¿cómo era?, insistí. Tenía deudas. Mariela perdió su empleo y no sabía cómo pedirte ayuda. Sus palabras atravesaron el aire como cuchillas, y la solución era robarme, dije, con la voz quebrada. No queríamos hacerte daño, murmuró él. Pensamos que podrías vivir con menos. Reí una risa amarga, descompuesta, casi irreconocible. Con menos amor, con menos respeto, con menos dignidad. Ulises, él bajó la cabeza. Mariela lloraba, pero no por culpa. Lloraba por miedo. Era la fragilidad de quien ve caer un castillo construido con mentiras.
Los agentes continuaron haciendo preguntas. Finalmente, mientras aguardaban al supervisor, los hicieron sentarse separados en el sofá. Yo me quedé de pie, junto a la ventana, sintiendo el aire frío filtrarse por la rendija. Afuera las luces de los coches cruzaban como sombras fugaces, y dentro de mí algo se iba apagando como una vela al final de su mecha. Recordé a Ulises de niño escondiéndose detrás de mí, cuando tronaba el cielo, pidiéndome cuentos para dormir, prometiéndome que siempre iba a cuidarme. Cruel ironía. Mamá, susurró él desde el sofá. Perdóname. Me giré despacio. No sé si puedo, hijo. Yo no quería llegar tan lejos, murmuró él. Pero llegaste, respondí con frialdad. Y me arrastraste contigo. El oficial se acercó. Señor Aguirre, todo lo que ha presentado será verificado. Pero las grabaciones y los documentos bastan para iniciar una investigación formal. Asentí con la cabeza. Mariela intentó ponerse de pie, pero el agente la detuvo. Por favor, siéntese. No puede retirarse. Ella lo miró con los ojos encendidos de odio. Esto no quedará así, murmuró. Tiene razón, respondí. No quedará así. Esta vez las mentiras no las contaré yo. Los minutos se alargaron como una agonía. Cuando finalmente se los llevaron, la casa quedó sumida en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración y el tic-tac del reloj clavándose en el aire. Las paredes parecían mirarme, testigos mudos de una tragedia que empezó como una cena familiar y terminó en esposas y luces policiales. Apagué la vela del centro de la mesa. La cera derretida había formado un pequeño círculo idéntico a una herida cerrándose. Un nudo me subió a la garganta y las lágrimas finalmente cayeron. No lloraba por ellos, lloraba por la mujer que había sido antes ingenua, confiada, convencida de que el amor podía sostener cualquier grieta. Pasaron unos minutos antes de escuchar pasos suaves en las escaleras. Alma bajó con sus ojitos hinchados. ¿Qué pasó, abuela? ¿Por qué se llevaron a mis papás? Me arrodillé y la abracé con toda la fuerza que me quedaba. A veces, mi amor, los adultos hacen cosas malas. Y tienen que aprender. ¿Van a volver? No lo sé, dije acariciando su cabello. Pero tú vas a estar bien, te lo prometo. Ella asintió con un gesto silencioso y en ese instante sentí una chispa de esperanza. Aquella noche, cuando Alma se quedó dormida en mis brazos, entendí algo que nunca había comprendido del todo. El perdón no siempre se concede por amor, sino para liberarse. Y la justicia a veces no llega de la mano del castigo, sino de la verdad expuesta ante la luz. Apagué la lámpara y me quedé mirando la oscuridad, escuchando el zumbido lejano del tráfico. Pensé en Arturo, en su voz calma, en sus advertencias veladas. Quizá él siempre supo que este día llegaría. Quizá por eso me dejó algo más que bienes. Me dejó fuerza, y mientras el reloj avanzaba, me hice una promesa silenciosa. Mi historia no terminaba allí. La verdad apenas empezaba a hablar, y yo no volvería a callarla. Las sirenas se fueron apagando en la distancia, y la noche quedó suspendida en una quietud casi insoportable. Las luces azules desaparecieron, dejando la casa sumergida en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Todo olía a vino derramado, a papeles rotos, a cera consumida y traición. Me senté frente a la mesa vacía, contemplando las copas sin dueño, los platos fríos, las grietas invisibles de una familia destrozada. No sé cuánto tiempo estuve allí, quizá minutos, tal vez horas. El reloj siguió marcando su ritmo indiferente. Ese tic-tac implacable era lo único que confirmaba que yo aún existía. Hasta que alguien golpeó la puerta. Un toque seco firme. Mi corazón dio un salto. Pensé que podía ser la policía o alguno de ellos, pero no. Al abrir encontré al portero nervioso sosteniendo un sobre. Disculpe, señor Aguirre. Vinieron a dejar esto para usted. Lo tomé con las manos temblorosas. Mi nombre aparecía escrito a mano. Reconocí la caligrafía al instante. Arturo. Mi respiración se detuvo. Me senté incapaz de abrirlo de inmediato.
Su letra era como una caricia y una herida al mismo tiempo. Cuando por fin rompí el sello, apareció una carta cuidadosamente doblada junto a un documento notarial. Leí: si estás leyendo esto, Rebeca, es porque ya no estoy. Y si llegaste hasta aquí es porque descubriste lo que temía, que mi confianza en Ulises sería puesta a prueba. No lo juzgues con demasiada dureza. Tuve que parpadear para evitar que las lágrimas nublaran todo. El mundo lo hizo débil, pero protégelo de quienes lo manipulan. Claudia no es quien dice ser. Mi corazón tropezó en el pecho. Seguí leyendo con los ojos empañados. Antes de conocerte, Claudia vivió un pasado oscuro. Su verdadero nombre es Marina Salcedo. Tiene antecedentes por fraude y usurpación de identidad. Ulises nunca lo supo. Yo tampoco hasta poco antes de morir. Mi piel se erizó. El silencio que envolvía la casa parecía contener la respiración conmigo. Intenté advertirle, pero ya era tarde. Si algo me pasa, busca al notario Ramiro Estrada. Él sabe la verdad. Las palabras finales de Arturo hicieron que la sangre me abandonara las manos. El documento notarial adjunto confirmaba lo impensable. Arturo había modificado su testamento después de la versión adulterada que Mariela me había mostrado, y en esa última voluntad todo quedaba a nombre de Alma. No a mí, no a Ulises, a ella, la única inocente. Las lágrimas se me escaparon sin permiso. No eran solo de pena, sino de alivio, de justicia, que llegaba desde la tumba de un amor silencioso que Arturo había protegido incluso cuando yo misma no supe verlo. Guardé los papeles dentro de mi abrigo y me recosté en el sillón intentando asimilar la magnitud de lo descubierto. El reloj marcaba medianoche cuando escuché pasos en la calle. Me asomé. Un hombre con traje oscuro bajó de un coche apagado, su figura recortada por la luz amarillenta del poste. Golpeó la puerta despacio. Señora Aguirre, soy el licenciado Ramiro Estrada. Su esposo me pidió venir cuando fuera el momento. Lo dejé entrar. Su expresión era grave, respetuosa, casi dolorosa. Recibí aviso de la policía. Supe lo ocurrido. Abrió un maletín y sacó un pequeño USB. Aquí está la grabación del día en que Arturo vino a mi oficina. Me pidió guardarla hasta que alguien intentara apropiarse de sus bienes. Conectamos el dispositivo al computador y ahí apareció él, Arturo, con la postura serena que siempre tuvo, esa firmeza que ahora me desgarraba el pecho. Si algún día Rebeca escucha esto, quiero que sepa que la amo y que confío en que verá más allá de las apariencias. He descubierto que Claudia está falsificando mi firma en documentos del negocio. Si algo me ocurre, busquen a Ramiro. Él tiene las pruebas. Y Rebeca cuida a nuestra nieta. Ella es la única inocente. Mi alma se quebró en un silencio profundo. Las lágrimas me nublaron la pantalla. No era dolor, era gratitud, era confirmación. Todo encajaba al fin. Ramiro me explicó que Arturo había iniciado un proceso legal antes de morir, pero que fue misteriosamente detenido tras su fallecimiento. Con estas pruebas y el testamento firmado, podemos retomar todo. Proteger a Alma, limpiar el nombre de Arturo. Asentí secándome las lágrimas con la manga. Eso haré, dije, no por venganza, por justicia. Cuando Ramiro se marchó, la casa quedó otra vez en silencio, pero ya no era un silencio temeroso. Era un silencio que respiraba verdad. Fui a la cocina. El vapor del agua hirviendo empañó los cristales. Mientras preparaba té, reviví mentalmente cada frase de Mariela, cada mirada de Ulises durante aquella cena disfrazada de afecto. Todo había sido un teatro, pero la verdad, como la llama de la lámpara sobre la encimera, había sobrevivido. Alma se despertó sobresaltada y vino a buscarme. Abuela, tuve una pesadilla. Ya pasó, mi amor. En el sueño. Todos comíamos juntos, pero el plato se rompía. A veces los platos deben romperse para limpiar la mesa y empezar de nuevo, respondí acariciando su mejilla. La senté a mi lado en el sofá
La cubrí con una manta cálida y susurré: tu abuelo te dejó un regalo. Un regalo, sí, un futuro sin mentiras. Ese destello en sus ojos fue mi primera luz después de tanta oscuridad. Esa madrugada no pude dormir. Me senté a escribir una carta para Ulises sabiendo que tal vez no la leería pronto, pero algún día lo haría. Ulises, te amé más allá de tus errores. No deseo que pagues, sino que comprendas el daño hecho. Si algún día decides mirar atrás, recuerda que aquí hay un hogar. No para justificarte, sino para sanar. El amor de una madre no muere, se transforma. Puse la carta junto al sobre de Arturo. La vida cerraba un círculo hecho de papeles, verdad y cicatrices. 3 meses han pasado desde aquella noche. 3 meses desde que la policía se llevó a Ulises y a su esposa, o mejor dicho, Marina Salcedo, su verdadero nombre. 3 meses desde que mi casa se llenó de eco y de preguntas. El tiempo, ese juez inflexible, ha ido borrando los gritos pero no las lecciones. Las mañanas llegan lentas. La luz entra por la ventana y se posa sobre el viejo mantel floreado que usé aquella última cena. Ya no tiene manchas de vino, pero la tela guarda la memoria como si fuese piel. A veces me pregunto si todo era inevitable, si la vida necesitaba romperme así para mostrarme el rostro verdadero de quienes amaba, porque hay traiciones que duelen solo cuando se ha amado demasiado, y heridas que solo existen porque hubo cariño primero. Ahora Alma vive conmigo. La casa volvió a llenarse de risas pequeñas, dibujos torcidos y canciones inventadas. Ella no pregunta, pero sus ojos lo saben todo. Por las tardes vamos al parque. Ella corre tras los pájaros y a veces se detiene, me mira con esa dulzura heredada de Arturo y dice: abuela, tú perdonaste a mi mamá y a mi papá. Siempre tardo en contestar. Estoy aprendiendo, le digo. El perdón llega como la lluvia. Primero una gota, luego otra. Ella asiente como si entendiera más de lo que una niña debería entender. Un día recibí una carta del penal. Era de Ulises. La sostuve durante horas sin atreverme a abrirla. Cuando finalmente lo hice, su letra temblorosa me hirió y me sanó al mismo tiempo. Mamá, no sé cómo empezar. Nada de lo que diga borrará el daño. Claudia no soportó la culpa. Intentó quitarse la vida. La perdoné, pero no puedo perdonarme. Te vi esa noche tan firme, tan tranquila, y entendí que no se puede engañar a quien ya aprendió a sobrevivir. Si algún día decides verme, no será para justificarme, sino para agradecerte. Tú me enseñaste que el amor también sabe decir basta. Lloré, no por rabia, ni siquiera por tristeza. Lloré por la ternura rota que escondían esas palabras. Fui a verlo una semana después. El sonido del candado y el pasillo metálico me hicieron sentir en otra vida. Cuando apareció al otro lado del cristal, no vi a un criminal. Vi a mi hijo cansado, perdido, humano. Tomé el teléfono del cubículo. Hola, hijo. Él bajó la mirada. Mamá, no sé si merezco que estés aquí. Quizá no respondí, pero aquí estoy. Nos quedamos en silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. ¿Sabes qué me dolió más, Ulises? No susurró. No que quisieras mi dinero, sino que creyeras que la única salida era dañarme. Él rompió a llorar, y en ese llanto reconocí que su arrepentimiento era real, aunque tardío. Te perdono, dije, finalmente. No por ti, por mí. Porque no pienso seguir viviendo con un corazón hecho de espinas ajenas. Cuando salí del penal, el aire me pareció más ligero. El cielo estaba nublado, pero dentro de mí brillaba algo parecido a paz. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Arturo. Lo logré, susurré. No gané ni perdí, solo seguí viviendo, y eso ya es una victoria. Alma dormía en su habitación. Me acerqué a la ventana. En el reflejo vi a una mujer y a una niña que habían cruzado juntas el fuego y seguían en pie. Arturo, desde donde estuviera, seguramente sonreía. Hoy, la casa huele a pan recién hecho como el que preparaba para Ulises cuando era pequeño. Y aunque las ausencias pesan, el amor,
encuentra maneras de renacer. He aprendido que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la calma que llega cuando se ha dicho la verdad. Mientras escribo estas últimas líneas, observo la foto familiar en la pared. No la despegué, no quiero borrar la historia, solo aprender de ella. Y si algo deseo que quienes oigan mi relato comprendan es esto: el perdón no convierte lo imperdonable en justo, solo libera el corazón para que vuelva a respirar. Escribo estas palabras no para cerrar una herida, sino para recordarme que incluso los corazones rotos pueden latir de nuevo.